Corazones. Vamos a Mateo capítulo 5, ahí nos encontramos. La palabra de Dios ha estado desnudando nuestros corazones a lo largo de todo este pasaje. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. El título que corresponde al día de hoy es el siguiente: Rompiendo con el círculo de la venganza. Rompiendo con el círculo de la venganza. Repito, Mateo capítulo 5, 38 al 42. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos concedes el privilegio, la bendición y el honor de estar reunidos en este lugar para adorarte, para exaltarte, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de poder asimilar, crecer en los principios que hoy tú nos vas a enseñar, pero que nuestros corazones sean sensibles también a estas verdades, que nuestras vidas sean transformadas para que podamos dar un mejor testimonio al mundo, pero todavía más importante, para que podamos vivir para tu gloria y para tu honra. Que nuestra conciencia pueda estar siempre alerta de que todo lo que pensamos, decimos o hacemos, todo ocurre ante tu santo trono, porque de ti no nos podemos esconder. Señor, que vivamos para tu gloria y para tu honra. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es alimento para nuestras almas. Tu palabra forja la imagen de tu Hijo amado Jesucristo en nosotros. Te pedimos que hagas eso hoy en nuestras vidas, que salgamos de este lugar con tu palabra en nuestras mentes, pero también en nuestros corazones, Señor, amándola y viviendo por ella. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Rompiendo con el círculo de la venganza. Esa es la enseñanza que nuestro Señor Jesús presenta ahora ante los escribas y fariseos y ante el pueblo, ante la nación de Israel, que ya estaba absorta escuchando cada uno de los principios que él estaba presentando. Recuerden que son algunos ejemplos que él está desarrollando para que podamos comprender el tipo de justicia que cada uno de nosotros debe tener para acceder al reino de los cielos que él estaba presentando como rey. Ahora bien, hermanos, nuestro Señor aquí está hablándonos en una sección del Sermón del Monte en el cual está golpeando con fuerza la corrupción y el pecado que impera en los corazones de las personas. Pero debemos recordar el versículo 20, porque es sobre la base de ese versículo que se desarrolla la enseñanza completa del Sermón del Monte. No solo lo que estamos viendo en el capítulo número 5, sino más aún lo que él luego va a decir en el capítulo 6 y también en el capítulo número 7, que es donde termina este sermón. En Mateo 5:20, él menciona claramente que nuestra justicia debe superar a la justicia de los escribas y fariseos. Una justicia que ellos mismos se habían fabricado, pero que no era una justicia real, no era auténtica, y por tanto Dios no aprobaba esa justicia, ya que se fundamentaba en la hipocresía de cada uno de ellos, y de esa manera estaban ellos enseñando al pueblo. Para ilustrar mucho mejor lo que él quiere decir en ese versículo 20, él nos presenta 6 ejemplos que son los que nosotros hemos estado estudiando ya durante varias semanas. El primer ejemplo tiene que ver con el mandamiento de no matar. Por supuesto, la ley del Antiguo Testamento enseñaba no matarás. Y ellos comenzaron a enseñarle a la nación de Israel que mientras no asesinaran literalmente a una persona, ellos estaban cumpliendo ese mandamiento. Pero nuestro Señor Jesucristo fue mucho más allá y apuntó a los deseos del corazón.
¿Qué es lo que hace que una persona asesine a otra? Un corazón corrupto que da lugar al odio y al resentimiento. La razón por la que alguien mata a otro es porque en su corazón hay odio. Tiene cosas en contra de esa otra persona. Y eso es precisamente lo que está exponiendo ahora aquí el Señor Jesucristo. El problema no es la acción en sí, sino más bien lo que está en el corazón, que trae como resultado la acción. Los escribas y fariseos hicieron a un lado las intenciones del corazón, le restaron importancia y se enfocaron únicamente en lo exterior, sin importar la transformación verdadera, auténtica, que es la transformación del corazón. El segundo ejemplo se relaciona con el adulterio. De nuevo, aquí los escribas y fariseos dijeron, bueno, no cometerás adulterio, no te acuestes con un hombre o con una mujer que no es tu esposo y ya eres libre de ese mandamiento. Lo cumples al no hacerlo, pero Jesús va mucho más allá. Si en tu corazón deseas a un hombre o una mujer que no es tu cónyuge, entonces has adulterado en tu corazón. ¿Se da cuenta? Es la intención del corazón a lo que nuestro Señor Jesucristo está apuntando. Y debo decir aquí que nosotros hemos tropezado con estas dos rocas que Él nos ha asomado. En algún momento hemos albergado odio en nuestros corazones y en algún momento hemos tenido deseos pecaminosos en nuestros corazones. Y debemos arrepentirnos de ellos y luchar contra ellos porque nos hacen asesinos o nos hacen adúlteros también a la luz de la enseñanza que el Señor Jesucristo está presentando aquí. Entonces no son simples acciones, sino que son también las motivaciones, las intenciones del corazón. El tercer ejemplo que nos presenta el Señor Jesucristo para que podamos comprender lo que significa tener una justicia que sea superior a la justicia de los escribas y fariseos tiene que ver con el tema del divorcio. De nuevo, ellos tomaron la ley del Antiguo Testamento y le dijeron a la nación de Israel que podían divorciarse de sus esposas casi por cualquier tontería. Cuando quisieran, denle carta de divorcio, déjenla y luego vayan y vuelvan a casar. Pues el Señor Jesús aquí enseña que a no ser por causa de adulterio no le es permitido al hombre darle a la mujer carta de divorcio. Y para nosotros el principio es ese precisamente. ¿Cuál es la única razón por la cual el matrimonio puede romperse? Bueno, el Señor Jesús nos enseña, Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 19, que la muerte es lo único que Dios realmente acepta para que se rompa el vínculo matrimonial. La muerte. Nada más debe romper el vínculo matrimonial, pero debido a la dureza del corazón del hombre, debido a que en un matrimonio alguien podría volverse al pecado de adulterio y no arrepentirse y hacerle daño a la parte inocente por la dureza del corazón de esa persona pecadora y para proteger al que no ha pecado, entonces Dios lo permite, pero no lo manda, no lo ordena. Los escribas y fariseos enseñaban que Dios mandaba el divorcio. Pero aquí Jesús habla bastante claro sobre el tema y luego Pablo más adelante amplía un poco más el tema inspirado por el Espíritu Santo y nos da otra razón por la cual se puede acabar la relación matrimonial. En Mateo aprendimos que por la muerte se acaba o por la dureza del corazón de uno de los dos cónyuges, por su pecado de adulterio. Pero Pablo dice que si el incrédulo ya no quiere vivir más con su pareja y quiere irse, pues el creyente debe dejar que se vaya porque a paz nos llamó el Señor. El cristiano no puede obligar a la otra parte que no es cristiana a que rompa la relación matrimonial. Pero fíjese que quien la rompe, Pablo está diciendo, es un impío, es un incrédulo. Esto es curioso. Porque hoy tenemos un montón de personas en las iglesias que dicen que son cristianas y viven rompiendo su relación matrimonial casi por cualquier cosa y al mismo tiempo dicen que son cristianos. Pablo dice que hace eso no es cristiano. Es el incrédulo el que rompe su relación matrimonial por cualquier cosa. Si el incrédulo se quiere ir, deje que se vaya. Pablo no dice, bueno, si ese es tu hermano en Cristo se quiere ir, déjelo que se vaya. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Mire cómo para la palabra de Dios no hay grises en este tema. O es blanco o es negro. O eres un verdadero hijo de Dios que vive para su gloria y para su honra, o sencillamente no lo has conocido. No has conocido al Señor. El siguiente ejemplo, el cuarto ejemplo que el Señor da, es el de los juramentos. Los escribas y fariseos de nuevo
muestran de manera clara aquí su hipocresía al crear una fórmula engañosa para poder hacer todos los juramentos que ellos quisieran por casi cualquier cosa, pero no mencionando el nombre de Dios para no quedar comprometidos a cumplir con aquello que habían jurado. De repente cumplían, pero de repente no, y así no quedaban bajo maldición porque no habían jurado por Dios. Ahí juraban por Jerusalén, ellos juraban por el templo, o juraban por el oro del templo, o por la tierra, o por el cielo, pero mientras no se mencionara a Dios, no había realmente obligación de cumplir con el compromiso por el cual se había jurado. Esa es la enseñanza que ellos daban. Jesús les dijo: están equivocados, mentirosos. Si usted jura por el cielo, o por Jerusalén, o por el templo, o por la tierra, están jurando igual por Dios, porque todo eso le pertenece al Señor. Así que igual juran por Dios. Sin embargo, hablen con tanta verdad que no sea necesario jurar. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. No digas mentiras. Es el punto que aquí el Señor nos está mostrando. Y la verdad es que muchas veces hemos mentido. La verdad es que muchas veces hemos engañado. Hoy estamos entendiendo que mentir es pecaminoso. Hemos entendido también que no existen mentiras piadosas, no existen mentiritas blancas. Toda mentira es pecaminosa, toda mentira es negra. A lo mejor mientes para salvarte el pellejo en alguna situación, pero el Señor Jesús ha enseñado claramente, y la Biblia entera así lo ha dejado claro, que mentir es pecaminoso y ofende la santidad de Dios. Por lo tanto, debemos decir siempre la verdad, así eso traiga problemas, circunstancias difíciles a nuestra vida, porque solo eso honra al Señor. Amén. Estos son temas que hemos estudiado ampliamente, amados hermanos, en los sermones anteriores. Ahora, surge aquí entonces una pregunta: ¿quién puede vivir según estos principios que nos enseña aquí nuestro Señor Jesús? ¿Cómo poder vivir sin jamás tener un solo deseo en el corazón que sea pecaminoso? Si nos evaluamos con sinceridad, vamos a decir: es imposible. ¿Cómo no mentir nunca? Habrá momentos en donde quizás se nos escape una mentira, estamos tan habituados a mentir. Bueno, el asunto es que solo aquellos que él ha mencionado al principio del Sermón del Monte en el capítulo 5, aquellos que son bienaventurados porque son pobres en espíritu y han entendido su necesidad de Dios, es decir, aquellos que se han arrepentido de sus pecados realmente y han puesto realmente su fe en el Señor Jesucristo, ellos han recibido un corazón regenerado que se niega a mentir, un corazón regenerado que se niega a desear a una persona que no es su cónyuge, un corazón regenerado que se niega a hacer falsos juramentos, un corazón regenerado que cuando contrae matrimonio entiende la seriedad del vínculo y se esforzará y luchará por fortalecer el vínculo matrimonial, un corazón regenerado que no vive para su propio ego, sino que procurará por encima de todo glorificar el nombre del Señor, no importa lo que eso pueda traer como consecuencia a su vida. Es un corazón que ama al Señor y procura vivir para su gloria. Cuando nosotros analizamos un corazón sin Cristo, no puede alcanzar este estándar que el Señor Jesucristo nos ha presentado hasta ahora. Un corazón sin Cristo está muerto espiritualmente. No tiene afectos por Cristo, tiene afectos por sí mismo, es egoísta, es corrupto, es el pecado lo que gobierna ese tipo de corazón. No importa cuántas veces escucha toda esta serie de sermones, seguirá amarrado a su pecado, porque es lo que desea. No tiene vida espiritual y no puede tener afectos por el Señor Jesucristo. Puede que tenga remordimiento de conciencia, porque reconocerá que está haciendo cosas que no son correctas, pero no hay verdadero arrepentimiento en ese corazón. Ese es el impío. Pero aquella persona que se arrepintió, el Espíritu Santo de Dios ha quitado ese corazón de piedra, ha quitado esa roca y ha puesto un corazón de carne, y allí ha sembrado la ley de Dios para que dé el fruto de la obediencia, que honra y glorifica el nombre del Señor. Entonces, la justicia que se está demandando aquí es esa justicia perfecta que solo puede impartirla el Rey, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ve? ¿Es posible vivir de esta manera que el Señor Jesucristo nos ha mostrado hasta este punto? Sí,
Sí es posible si realmente hemos creído en Él. Sí es posible si realmente Él gobierna nuestros corazones. Sí es posible si realmente somos cristianos. ¿Por qué? Porque si somos cristianos, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y nos capacita para que este tipo de vida que se fundamenta en esa justicia perfecta que Cristo nos da, sea posible. Pero para el muerto espiritual no es posible porque el Espíritu Santo de Dios no está en él. Es el hipócrita que se sienta en la silla y escucha un sermón que confronta el pecado y piensa en otra persona. Este es para fulano, para sultano. Y a él le rebota. Pero el que es humilde, porque ha creído en el Señor, se sienta en la silla y escucha el sermón y dice, esto es para mí. Debo quitar de mi vida esas cosas que no agradan al Señor. Es aquel que llega y abre su Biblia y dice, voy a crecer, voy a escuchar la enseñanza porque quiero crecer, quiero mejorar. Su corazón delante de Dios es sincero y está humillado. Esa es la verdad que dice la Biblia. No es la opinión del pastor Tony, es la enseñanza clara de la palabra de Dios. Y el Señor Jesús, como una expresión de bondad, de amor, de misericordia, está exponiendo la falsa enseñanza de los escribas y fariseos y está mostrando la correcta interpretación de la ley de Dios, el verdadero espíritu de la ley. El asunto es que esta hipocresía no solamente se manifiesta en los escribas y fariseos, se manifestaban en muchas personas que lo estaban escuchando en ese momento cuando él hablaba, pero se manifiesta hoy en su iglesia, en muchos que están sentados allí en las bancas. También confronta la hipocresía de ellos, la mentira en la que viven, mentira que Dios sabe, deseos pecaminosos del corazón que Dios sabe. El pasaje que es hoy nuestro objeto de estudio presenta un quinto ejemplo que ilustra el tipo de justicia perfecta que el Rey requiere, que solo ese corazón regenerado tiene. Esta es quizás la porción del Sermón del Monte que ha sido más mal interpretada de todas las que podemos estudiar en estos capítulos. Muchos lo interpretan en el sentido de que los cristianos deben ser moralistas muy perfectos, o por otro lado, que si son maltratados, deben dejarse maltratar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en el mundo que dicen, bueno, tú eres cristiano, si te golpean una mejilla tienes que poner la otra? ¿No lo has escuchado? La gente del mundo se sabe ese versículo y lo dicen una y otra vez y quieren usarlo a favor porque quieren venir y maltratar al cristiano y no esperar ninguna que el cristiano no se defienda, porque la Biblia dice que él debe dejarse maltratar. Te cachetearon, pon la otra mejilla para que te den otra cachetada. No es una, son dos, la Biblia dice. ¿No lo he escuchado? Y de esa manera interpretan mal lo que el texto bíblico dice. Otros lo usan para promover el pacifismo, un movimiento que enseña que las fuerzas armadas deben ser eliminadas en nombre de la paz de la nación. No debe haber fuerzas armadas, eliminar incluso a la policía, porque todo eso genera violencia. Hay quienes usan también este texto para la objeción de conciencia para el servicio militar, es decir, no hay que prestar el servicio militar porque eso genera violencia, y la Biblia enseña y toman este texto para justificarse. Jesús aquí está una vez más contrastando la justicia de los escribas y fariseos con la justicia perfecta de Dios. Es lo que Jesús está haciendo. En este pasaje, él de nuevo expone el error de los escribas y fariseos, mostrando otra vez cómo ellos tuercen la sagrada enseñanza de la ley de Dios. Y este sermón se lo quiero presentar en 3 puntos principales. Número 1, la ley de la venganza, o la ley del talión, como también llegó a ser conocida, y el error de los escribas y fariseos, versículo 38. La ley del talión y el error de los escribas y fariseos, versículo 38. Número 2, el propósito divino detrás de la ley del talión, versículo 39a. Es la parte inicial de ese versículo. Y número 3, ejemplos prácticos que honran a Dios en esta ley, versículo 39b al versículo 42. Vamos a abordar entonces esa primera parte. Número 1, la ley del talión y
el error de los escribas y fariseos, versículo 38. Así que por favor, vamos allá. Mateo capítulo 5, versículo 38. El Señor Jesús dice de nuevo la frase que hemos venido repitiendo en cada sermón. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. La palabra talión, que me ha escuchado, que he mencionado varias veces, se refiere precisamente a esa frase que leímos allí en el versículo 38. La ley del ojo por ojo y diente por diente. Así es como es llamada esta ley y que encontramos en el Antiguo Testamento. Esta ley establece que la pena debe ser equivalente siempre al daño causado. La pena debe ser siempre igual, equivalente al daño que se ha causado. Esa es la ley del ojo por ojo, diente por diente, o repito, la ley del talión. Se menciona en varios pasajes del Antiguo Testamento y vamos a mirar varios pasajes. Es necesario que los podamos leer para tener algo de contexto. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Éxodo capítulo 21, versículo 23 al versículo 25. La palabra de Dios dice allí: si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él. Pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Aquí vemos entonces que es en el Antiguo Testamento donde Dios mandó que de esta manera las personas debían pagar si causaban algún tipo de daño. Pero esto también lo encontramos en Levítico capítulo 24, versículos 19 y 20. Vamos a ese texto también, por favor. Levítico capítulo 24, versículos 19 y 20. Note cómo dice: si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. Alguno podría decir: bueno, hasta ahora creo que he entendido correctamente el ojo por ojo y diente por diente. Vamos ahora a otro texto del Antiguo Testamento, por favor. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 al 21. Deuteronomio 19, versículo 15 al 21. Dice así la palabra del Señor: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarlo de transgresión, los litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces ustedes le harán a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. No tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Creo que ahora sí tenemos algo más de luz aquí. Entonces, el ojo por ojo era resarcir una deuda o un daño causado con la misma intensidad del daño, pero no era algo que se decidía de manera personal, sino que era dirigido por jueces de ley. Ellos debían supervisar y guiar en todo el proceso. No era que cada persona iba a tomar la ley por su propia mano. De esa manera era como se llevaba a cabo el ojo por ojo y diente por diente del Antiguo Testamento. Creo que ahora eso sí aclara un poco más el panorama. Ahora bien, hermanos, esta ley tenía como objetivo no
mandar la venganza, sino todo lo contrario, era limitar la venganza de las personas y asegurar que la justicia fuese proporcional al delito que se había cometido. La intención entonces era hacer brillar la justicia frente a cualquier daño que se causara en la nación. Ese era el punto. En otras palabras, esta ley aseguraba que nadie tomara la ley por su propia mano y se excediera a tomar venganza de manera personal. Este es el punto al que se estaba enfocando la ley. Evitar que una persona causara un daño mayor porque se había sentido de alguna manera agredido. Era una ley aplicada y supervisada por los jueces de esa época, como acabamos de leer allí en el libro de Deuteronomio. Ayudaba a prevenir ciclos de venganza interminables. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en la actualidad cuando un grupo de mafiosos asesina a un mafioso de otro grupo y luego aquellos entonces vienen y le matan a uno de aquí y empiezan a matarse entre ellos y matan a su familia. Es un círculo de venganza que nunca termina hasta que se matan todos. Lo que la ley procuraba hacer en esa época era que sucediera algo parecido. Ok, te hicieron un daño, busquemos a la persona que te dañó y debe pagar lo que hizo, de acuerdo al nivel de gravedad del daño que ha cometido. Entonces, amados hermanos, se establecían límites claros y de esa manera se promovía una resolución que era pacífica y evitaba los conflictos futuros. Ahora, el punto aquí de nuevo es la corrupción pecaminosa que gobierna el corazón humano. Otra vez el Señor Jesucristo está apuntando al corazón de los seres humanos. El problema está aquí, en el corazón muerto, el corazón corrupto de cada persona. Es como si Jesucristo dijera, mira, el problema realmente no es la ley. El problema de verdad es tu corazón. Y la ley lo que quiere es poner tu corazón corrupto bajo control y evitar que haga terribles males. ¿De cuál corazón está hablando? Del corazón de la humanidad, del cual tú no te libras. Razón por la cual nuestra confianza jamás debe estar puesta en nuestro corazón. Usted ha escuchado el consejo que se dice allá afuera: confía en tu corazón, siempre te llevará por un camino seguro. ¿Lo ha escuchado? De hecho, usted va a un liceo y le cuenta los problemas a un profesor que usted tiene y que le dice, ¿qué te dice? Usted le cuenta un problema y te dice, bueno, es que no sé qué hacer. El consejo que parece ser muy sabio es, a ver, pregúntate qué te dice tu corazón. Haz lo que tu corazón te dice. ¿No dice la Biblia que engañoso es el corazón? No podemos confiar en nuestros corazones. Y el Señor Jesús está claramente aquí enseñándonos que es un mundo de pecado que debe ser controlado por la palabra de Dios. El asunto es que nosotros estamos tentados a conseguir siempre algo más de lo que es equitativo. Si alguien nos hace un daño, nosotros queremos hacerle el doble. Se despierta una ira dentro de nuestros corazones porque nuestro ego ha sido ofendido y queremos hacerle pagar al doble a la persona que nos ha hecho daño. Si me diste un pellizco, yo te muerdo y te rompo la piel. Si me das un jaloncito de un mechón, yo te sacudo la cabeza. Y eso es lo que trae satisfacción, hacerle a la otra persona algo peor de lo que esa persona nos ha hecho. La ira y el resentimiento del corazón humano demandan un tipo de venganza más allá de todo límite. Ese es el punto. Eso era verdad cuando Jesús estaba enseñando. Era verdad en el Antiguo Testamento y por eso Dios les dio la ley. Y es verdad hoy y por eso necesitamos esta enseñanza y necesitamos arrepentirnos también. Esto es verdad hoy. La venganza humana, egoísta, que desea una mayor retribución del agravio que ha recibido. Esta es la razón por la cual Dios restringe la venganza a sí mismo. Solo Dios puede cobrar venganza, porque solo Dios es justo, el corazón humano es egoísta. Eso es lo que la ley quiere hacer. Que tú no cobres venganza de manera personal, que no tomes la ley por tus manos, que dejes la causa siempre a Dios, porque Dios obrará de manera santa y pura y perfecta, de acuerdo a sus normas justas. ¿Lo ven?
¿Sabe algo? Es fácil escuchar esto en una predicación del domingo y decir amén. Pero, ¿qué sucede cuando eres agraviado? ¿Cómo reaccionas? ¿Cuáles son las acciones que vas a mostrar? Ese es el asunto, amados hermanos. En Deuteronomio 32:35, es Dios quien dice: mía es la venganza y la retribución. ¿Lo ven claramente? La venganza pertenece solamente a Dios. No tenemos ningún derecho de vengarnos por ninguna razón, sino dejar siempre la causa al Señor. Alguien podría decir: bueno, pastor, pero eso está en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento al respecto? Bueno, te encuentras en Mateo capítulo 5. Estamos en el Nuevo Testamento. Ah, pero ¿quieres otra cita? Con mucho gusto. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos capítulo 12, versículo 19. Recuerde que esto es el apóstol Pablo quien le escribió a la iglesia en Roma, donde sí, habían judíos, pero era una minoría, porque para ese momento la mayoría de miembros de la iglesia de Roma eran gentiles. Y note la enseñanza que le da aquí el Espíritu Santo. Romanos 12, 19. Dice así: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, más claro, ni el agua. ¿Qué debes hacer cuando alguien te hace daño y tienes enormes deseos de vengarte? Te voy a decir qué debes hacer: arrepentirte, porque son deseos pecaminosos. Porque la venganza le pertenece únicamente a Dios, no te pertenece a ti, no puedes ejercerla. Otro pasaje, con mucho gusto, Hebreos capítulo 10, versículo 30. Hebreos capítulo 10, versículo 30. Mire cómo dice: pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Así que en lo que es referente a la venganza, hermanos, solo Dios tiene el derecho y la autoridad de cobrar venganza. Tú no. No te dio Dios a ti ese derecho, porque el corazón que tenemos es egoísta y no tiene límites. Ahora, ¿cuál ha sido siempre la intención real del Señor? Bueno, la encontramos en Proverbios 25, 21. Vamos de nuevo al Antiguo Testamento y encontramos que desde el principio este fue el propósito de nuestro Dios. Proverbios 25, versículo 21. Mire cómo dice allí: si tu enemigo es aquel que no te ama, es aquel que está en tu contra, es aquel que te hizo daño, te está haciendo daño y te va a hacer daño, ese es tu enemigo. Alguien en quien tú no puedes confiar. Así que entonces la palabra de Dios dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. Este ha sido siempre el propósito del Señor. Pero ¿cómo actúa el corazón humano egoísta? No, él a mí me hizo daño, así que ahora cuando tenga hambre, es más, como quisiera que muriera de hambre. ¿Ve cómo piensa el corazón egoísta? Lleno de pecado. Pero ve usted el principio de Dios. Un corazón regenerado no debe dar lugar a ese tipo de pensamientos, hermanos. Un corazón regenerado jamás debe decir: me la hizo, lo espero a la salida. En la bajadita nos vemos. Usted ha escuchado esas expresiones, ¿verdad? Muy conocidas aquí en Maracaibo. Pues no debemos tener ese tipo de actitudes en nuestro corazón. Es el punto aquí. Ahora, los escribas y fariseos, ¿qué hicieron? Torcieron de nuevo este principio. Ellos no enseñaban el propósito divino de Dios que estaba detrás de la ley. No enseñaron eso, sino que lo acomodaron otra vez a su propia conveniencia. A cada hombre se le permitía convertirse en su propio juez, jurado y verdugo, porque la ley decía eso del ojo por ojo y diente por diente: pues ve y arréglate con él. Si te hizo este daño, pues cóbrasela igual. Sin supervisión de jueces que pusieran límites, dejaron todo al deseo corrupto del corazón humano. Eso hicieron estas personas. Otorgaron licencia para la venganza personal con base en esa pésima interpretación de la ley de Dios. La ley, hermanos, restringe la venganza personal.
Eso es lo que estamos notando aquí, lo hemos visto claramente en el Antiguo Testamento. Pero estos hipócritas la usaron como un mandamiento para cobrar venganza personal. Invirtieron el mandamiento, lo torcieron. Estaban generando caos en el pueblo. Y las personas no estaban escuchando realmente la ley de Dios, sino falsas interpretaciones. La justicia egoísta y personalmente afirmada de los escribas y fariseos había convertido en un desastre la santa ley de Dios. Amados hermanos, ¿por qué tenemos nosotros que estudiar estas cosas en el presente? Si eso estaba pasando hace cientos de años, ¿estaba pasando? ¿Acaso no está pasando igual hoy? La única diferencia es que no hay escribas y fariseos en medio nuestro, literalmente hablando, pero los hay con corazones corruptos, que viven de esta manera. Y estas cosas no solamente las vemos en el mundo, las vemos también en la iglesia. Si un hermano de alguna manera nos faltó, no queremos ya ni saludarle. En el momento del saludo trataré de irme para la parte de delante, porque ya me di cuenta que se sentó en la parte de atrás. Así que voy a sacarle el cuerpo. ¿Tú crees que la gente no se da cuenta? Se dan cuenta. Lo que pasa es que la mayoría no tiene los pantalones para venir y exhortarte por eso. Pero se dan cuenta lo que tú haces. Que como te sientes incómodo con una persona, entonces tienes en tu corazón ese ego tan exaltado que ahora no lo quieres ni mirar ni saludar. Y luego cuando te confrontan, no fue mi intención, no era así, es que estaba distraído, no, lo que pasa es que estaba pensando en otra cosa, pero no lo hice a propósito. No es cierto. En tu corazón tienes graves problemas. Eso no debe ocurrir en la iglesia del Señor. Porque aprendemos de Cristo, no del diablo. Aprendemos de su palabra y no del consejo del mundo. Pero ¿qué tiene de malo que no salude? Que tienes un egoísmo entronizado en tu corazón, eso tiene de malo. Y ese egoísmo que está entronado en tu corazón, sentado allí gobernando, ese egoísmo te puede controlar para hacer otras cosas peores. Ahora mire el versículo 39, ahí encontramos el segundo punto, el propósito divino detrás de la ley del talión. El propósito divino detrás de la ley del talión. Versículo 39, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Aquí es como si Jesús dijera, y de nuevo hermanos, esta es la misma frase que se ha venido repitiendo una y otra vez a lo largo del sermón. Pero yo les digo, es como si Jesús dijera, ellos enseñaron la venganza personal. Ellos dieron licencia para que cobres venganza. Una venganza que es egoísta y extrema y la presentaron como un mandamiento. Pero eso es un error. Yo les diré ahora la verdad. Eso es lo que Jesús muestra con esta frase. No resistan al que es malo. No resistan al que es malo. De ninguna manera el Señor está aquí afirmando que no se deben tomar medidas en contra del mal. Lamentablemente este texto es usado para permitir la maldad y para que no se corrija. Pero eso no es lo que Jesucristo está diciendo aquí. Él no está prohibiendo que el mal no se haga nada con él, se le deje. No está enseñando eso. Cuando en una oportunidad él vio a los mercaderes del templo que habían convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones, él vio el mal adentro de la casa de Dios. ¿Y qué hizo? Hizo un látigo y les cayó a latigazos y les golpeó las mesas y los expulsó del templo. Ya va, pero un momento, no resistan al mal. Y este le cayó a correazos, a latigazos a esta gente. ¿Qué pasó aquí? ¿No es que no hay que resistir al mal? Bueno, el asunto es que hay que entender qué era lo que Jesús estaba diciendo. Así que aquí el Señor Jesús resistió el mal. Santiago 4:7 nos enseña que debemos resistir al diablo, y el diablo es el maligno. Entonces Santiago no está de acuerdo con el Señor Jesús y contradice al Señor Jesús. Aquellos que les encanta encontrar contradicciones en la Biblia usan estos textos así fuera de contextos y que parecen ser contradicciones pero que no las son. Santiago no está contradiciendo al Señor, más bien está muy en armonía con el Señor. Pero ustedes necesitan que se les explique. Sí, ya vamos para allá. Jesucristo también enseñó maneras de resistir al mal
en el contexto de la iglesia, allá en Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, habla de tu hermano, pero si no te oyere, entonces busca 2 testigos para que conste toda palabra en boca de 2 o 3. Y si no los oyere a ustedes, entonces preséntalo ante la iglesia. Y si no oyere la iglesia, entonces ténganlo por gentil y publicano. Expúlsenlo de la congregación. Expúlsenlo, porque no se arrepiente de su pecado. Ya va, ¿qué pasó aquí? El Señor está mandando a que se resista el mal en la iglesia, pero en el Sermón del Monte está diciendo que no resistamos al mal. Entonces, ¿cómo es esto? Sigamos un poquito más adelante. Mire a Pablo, lo que dice sobre esto en Romanos 12:9. Romanos 12:9. Él dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo. Resistir tiene que ver también con aborrecer, rechazar todo lo que es malo. Y ahora Pablo está diciendo que aborrezcamos el mal, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Y más aún, mire ahora 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20. 1 Timoteo 5:20. Dice, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Ay, ya va, pastor, pero si él pecó, usted lo disciplinó y después volvió a pecar, ¿por qué lo reprendió delante de todos? Hágame en privado. Perdón, ¿acabas de escuchar el versículo? Vamos a leerlo otra vez. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. ¿A quién no le gusta? ¿Quién dice no estoy a favor de ese versículo? Ese es el corazón egoísta, que quiere pecar, pero no quiere ser reprendido. Hay que resistir el mal. Hay que resistirlo. Queda claro entonces que el mal debe resistirse en la iglesia, también debe resistirse en la sociedad. Si nosotros vemos que se ha roto una ley, que alguien está cometiendo un tipo de delito, uno debe denunciarlo. ¿Cómo podría haber orden en la sociedad? ¿Cómo podría haber paz si todo el mundo hace lo que le da la gana? Porque no hay que resistir el mal, hay que dejar que los ladrones roben y que se hagan todas las protestas que quieran y que quemen todo lo que quieren y que destrocen todo. Nadie puede vivir así. Así que ese tipo de cosas son muy dañinas, son muy malas y hay que resistirlas. Y para eso hay leyes civiles y debemos estar de acuerdo con todo eso también. Entonces el mal debe resistirse en la iglesia, debe resistirse en la sociedad. Los padres debemos resistir el mal en el hogar. Sí, es como ustedes, no es como los papás de otra iglesia, es como ustedes, porque ustedes son los que están aquí, escuchándome a mí. Yo sé que eso a algunos les duele, que les duela. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir Jesús? Si ya queda claro que hay que resistir el mal, ¿qué es lo que quiso decir Jesús? Jesús aquí está hablando del resentimiento, está hablando del rencor, está hablando de la venganza personal. Se trata de la misma enseñanza que el apóstol Pablo nos presenta en Romanos de nuevo, capítulo 12, versículos 17 al 19. La misma enseñanza que está allí, lo que el Señor nos está diciendo. No resistan al que es malo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en este texto que les acabo de dar, nos da una explicación un poco más extensa de esa frase que usó el Señor Jesús. Note cómo dice Romanos 12, 17 al 19. Nunca paguen a nadie mal por mal. Me hizo lo malo, lo espero a la salida. En la bajadita nos encontramos. Ahora se la hago peor. El corazón regenerado no debe tener esa actitud. Nadie pague a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Mira el 19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Resistir el mal es lo que está explicando aquí el apóstol Pablo. No de que veo el pecado, arriesga, suelta y me quedo cruzado. No hay que resistir el mal. Y miro por otro lado como algunos padres que son pasivos y no les importa la santidad de sus hijos. No. O algunas iglesias donde para que podamos crecer no confrontemos el pecado porque no hay que resistir el mal.
Dejemos que todo el mundo peque, miramos por otro lado, y como igual nosotros somos los líderes de iglesia y también estamos pecando, así que tenemos rabo de paja, entonces nadie descendió la candela. Yo peco, todos pecan, pero nos hacemos creer que nadie está pecando y todos somos felices. Y así crece más la iglesia y tiene más dinero y somos más famosos por las redes sociales. Esa es la hipocresía en muchas iglesias hoy. No está diciendo que permitamos el mal, sino que no respondamos con el mismo mal con que se nos ha tratado. Eso es lo que está diciendo, que no cobremos venganza de manera personal. Esa es la enseñanza de Jesús. Entonces hemos visto dos puntos del sermón. Número uno, la ley del talión y el error de los escribas y fariseos. Número dos, el propósito divino detrás de la ley del talión. Y ahora número tres, ejemplos prácticos que honran a Dios en esta ley. Ejemplos prácticos que honran a Dios en esta ley. Jesucristo pasa ahora a dar algunos ejemplos de lo que Él nos está diciendo. ¿Cómo no resistir el mal? Es lo que va a explicar el Señor Jesús ahora. Ejemplo número uno. Miren cómo dice aquí el versículo, la parte B del versículo 39. Dice Jesús: antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué significa eso? Bueno, hermanos, en la cultura judía, cualquier tipo de golpe que se dirigiera al rostro de una persona era el mayor y más terrible de los insultos que se le podía dar. Así que Jesús está citando aquí el insulto, la humillación más terrible que una persona pueda sufrir. Si una persona es humillada hasta lo más bajo, ¿cómo debe responder? Esa es la pregunta que va a responder el Señor Jesús. La verdad es que todo ser humano es creado a la imagen de Dios y como tal, todo ser humano es digno de respeto. Así que darle a alguien una bofetada en el rostro era un ataque al honor de esa persona. Era tratar a esa persona con desprecio, pero con el más terrible desprecio, sobre todo en esa cultura. Entonces, si alguien te humilla en gran manera, Jesús dice: vuélvele también la otra. En lugar de responderle de la misma manera, mejor sufre el agravio y deja que sea Dios quien tome el control de la situación. Así que esto simboliza el espíritu de no vengarnos, no tomar represalias, más bien ser humildes y no actuar igual que el impío. Que no te vayas al mismo terreno del impío. O sea, el impío usó un lenguaje soez, un lenguaje obsceno, quiero decir, para insultarte. Y tú no te vas a quedar con eso. Así que vas a buscar un diccionario de palabras obscenas para insultarlo peor todavía. No lo hagas, porque así no actúa un hijo de Dios. Jesús nos enseña este principio incluso con su ejemplo. Mire Mateo capítulo 26. Por favor, Mateo capítulo 26, versículos 67 y 68. Dice así, Mateo 26, 67 y 68, lo que le hicieron a Jesús. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Y otros lo abofeteaban y le decían: adivina, Cristo, quién es el que te ha golpeado. Mayor humillación que esta no puede haber. ¿Qué hizo Jesús? Él era Dios. Cuando fueron a arrestarlo en Getsemaní, Pedro le cortó la oreja a un soldado llamado Malco para proteger al Señor Jesucristo. Y el mismo Señor lo frenó y le dijo: Pedro, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a actuar de esa manera? El que mata con la espada morirá del mismo modo. Por favor, Pedro. Y miren lo que le dice el Señor Jesús: Pedro, solo con mover un dedo, legiones de ángeles descenderían para defenderlo. Así que ¿podría Jesús mover un dedo para que descendieran legiones de ángeles a defenderlo en este momento que le escupieron el rostro, le dieron puñetazos, lo abofeteaban y se burlaban de él? ¿Podía mover un dedo y que descendieran un montón de ángeles?
Hermanos, había sido terrible. En el Antiguo Testamento hay una historia que nos cuenta que un solito ángel descendió y ese solito ángel, uno solo, acabó con un ejército. Un solo ángel acabó con un ejército en el Antiguo Testamento. ¿Usted se imagina que desciendan de legiones de ángeles lo que harían? Así que Jesús tenía todo el poder y la autoridad para actuar de esa manera, pero decidió sufrir el agravio. Él no solamente nos enseña de manera teórica, nos da el ejemplo. Y Él más que nadie tenía el derecho de hacerlo, porque Él es santo. Nosotros hemos pecado muchas veces, Él nunca pecó. Él nunca pecó. Pedro también recuerda esta actitud de Jesús ante su humillación. Y mire lo que Pedro dice, primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 23. Primera de Pedro 2, 20 al 23. Mira lo que dice. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Claro, si hacemos lo malo y debido a ese mal que hicimos, nos tratan mal, lo soportamos porque, ok, hemos hecho lo malo. ¿Qué decimos? Lo merecemos, ¿no? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios, dice Pedro. Versículo 21, porque para este propósito han sido llamados. Hemos sido llamados para sufrir por la causa de Cristo, hermanos. Eso es lo que está diciendo. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo, para que sigan sus pasos. Versículo 22, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Versículo 23, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Así que, amados hermanos, cuando somos maltratados o cuando somos humillados, no debemos responder con represalias, debemos dejar en manos de Dios nuestra protección y nuestra defensa. Ese es el principio que Jesús está enseñando aquí. Que sea el Señor que haga justicia. Ahora veamos el ejemplo número 2. Ya entendimos el 1, pero Jesús nos da otro ejemplo. Ejemplo número 2, versículo 40. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Hermanos, miren, la túnica era la camisa larga interior que se hacía de algodón o de lino y que las personas más pobres a lo mejor tenían dos. Tenían para cambiarse, tenían una muda, por decirlo de alguna manera. Pero por otro lado, la capa era la pieza exterior, grande, que se usaba para abrigarse, se usaba para protegerse del frío y se colocaba encima de la túnica. Un judío promedio apenas podía tener una sola capa. Podía tener 2 túnicas, cuando menos, pero una sola capa. Ahora bien, la ley del Antiguo Testamento establecía que la túnica de un hombre se le podía retener como prenda si tenía alguna deuda y no la había cancelado. Porque si le quitaban una túnica le quedaba la otra, ya que seguro tenía 2. Pero como la mayoría de los judíos solamente tenía una sola capa, entonces la ley prohibía que se le quitara la capa. Y si se la quitaban como prenda porque no había pagado, antes de que llegara la noche se la tenían que devolver. Eso establecía la ley en el Antiguo Testamento. Vamos a leerlo, por favor. Éxodo 22, 25 al 27. Éxodo 22, 25 al 27. Mire cómo dice. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le huiré, porque soy clemente. Así que estaba prohibido quitarle la capa a una persona. La túnica, sí, no has pagado tu deuda, dame acá la túnica. Pero la capa, no. Ahí si la quitaba, iba a llegar la noche, toma, para que tengas con qué arroparte, porque al Señor íbamos a tener que rendir cuentas si hacíamos algo así. Entonces el punto es este, hermano, si alguien era deudor,
se le podía retener la túnica. Aquí no habla de robarle la ropa a una persona, sino de una deuda que tenía que pagarse. Y era ilegal retenerle la capa. Entonces Jesús está hablando precisamente es de eso. A eso se refiere cuando utiliza la frase al que quiera ponerte a pleito. Es el que te lleva ante el juez porque no has pagado la deuda. Y de acuerdo a la ley tienes que dejar una garantía de que vas a pagar. Bueno, no tienes más nada, entonces deja la túnica. Este es el punto, que el ejemplo que está dando Jesús. Para todos los que estaban ahí era claro porque ellos vivían eso todo el tiempo. Nosotros necesitamos ir a la cultura, estudiar y saber a qué está haciendo referencia. Porque no vivimos eso. Tú no tienes una túnica ni una capa. ¿Sí? Aunque ya los judíos mesiánicos quieren andar con ellas, ¿no? Pero eso no es lo que nosotros experimentamos. Entonces, si una persona no tenía dinero o no tenía otras posesiones, a menudo el tribunal iba a exigir que la multa la pagara con una parte de sus ropas. Ahora bien, amados hermanos, este es el punto aquí. La actitud de un ciudadano del reino, aquel que realmente ha recibido de Dios su justicia perfecta, debe ser estar dispuesto a entregar la capa para mostrar verdadero arrepentimiento de la deuda que no ha cancelado. A eso es que Jesús está haciendo referencia. El tribunal no podía exigir la capa, pero la persona podía entregarla de manera voluntaria, porque estaba reconociendo que había faltado. Jesús está diciendo, bueno, el que te lleve a pleito y te quiere quitar la túnica, dale la túnica, pero también dale la capa. Es decir, no actúes de una manera en la que causes agravio a otra persona y hacer que haya en el corazón de la otra persona algo en contra tuya. Más bien, dale más de lo que te está pidiendo porque sabes que tú has cometido una falta. Si has cometido una falta, asume la falta y sé humilde. Paga más de lo que debes si has faltado. ¿Ven cuál es la actitud humilde que nosotros debemos manifestar? Esto es lo que muestra el verdadero arrepentimiento. Cuando una persona en la iglesia ha cometido pecado y es disciplinado por eso y se molesta, está mostrando con claridad que no hay arrepentimiento en él. Pero cuando entiende que la pena la merece porque ha pecado, entonces muestra humildad y es sumiso. Y más bien va a decir, merezco un castigo peor, debo pagar más por el pecado que he cometido, porque el pecado en verdad transgredió la ley de Dios y le ofendió a su santidad, así que sí, merezco una disciplina peor. ¿Lo ve? Esta es la actitud humilde que todo hijo de Dios debe manifestar, y eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Ejemplo número 3, versículo 41. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. De nuevo, hermanos, las personas que estaban alrededor de Jesús podían escuchar claro y entender lo que estaba diciendo. Escuchaban con claridad y entendían, porque lo vivían. Pero ¿a qué se refiere esto de que si alguien me dice que camine 1 kilómetro, vaya con él 2? No entiendo, nadie me pide que camine 1 kilómetro. Más bien yo camino hasta más de 1 kilómetro porque a veces no tengo pasajes. ¿Verdad? Bueno, hermanos, miren. El punto aquí es que los soldados romanos tenían el control sobre la nación de Israel. Y según la ley romana, un soldado, para aligerarle la carga al soldado, él tenía el derecho de tomar a una persona de la nación y obligarlo a llevar su carga, su armamento, algo que él tuviese que llevar. Obligar a una persona, no importaba lo que la persona estuviese haciendo, podía estar trabajando, dedicarse a sus labores, lo que sea. El soldado llegaba y le decía, tú agarra la carga y camina conmigo. Y podía obligarlo, y él tenía que tomarla por la ley y llevar la carga del soldado 1 kilómetro. Mire, nunca antes, ni en tiempos de guerra, un soldado romano era más odiado que en ese momento. Primero, los judíos no estaban de acuerdo con Roma. Y segundo, tenían que llevarle de manera obligada la carga a los soldados. Esto era el colmo. Así que había resentimiento y odio en el corazón de los judíos en contra de los soldados, más por esa razón. ¿Lo ven? Se sentían humillados y maltratados por eso. Y Jesús les dice, no, en tu corazón, ni aun siendo tratado de manera injusta, tú debes guardar resentimiento, odio y querer vengarte de un soldado. Si un soldado se acerca y le dice que lleves su carga 1 kilómetro, llévala voluntariamente y con gozo.
Levanta la carga y no la lleves por uno. Dile, te la voy a llevar ahora como un regalo y una expresión de mi servicio a ti, que es voluntario, 1 kilómetro más de lo que tú me estás pidiendo. Pero que tu corazón esté limpio de odio, de resentimiento, de deseo, de venganza. ¿Lo ven? Dar más de lo que se nos pide que demos. Es el punto aquí. Cuarto ejemplo, al que te pida dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelva la espalda. Ya va, pastor, un momento. Eso significa que todo el que venga a pedirme prestado, yo tengo que ayudarlo también, darle dinero a todo el que venga. Vamos a volverlo a leer, a ver qué entiendes. Al que te pida, dale. Eso dice. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelva la espalda. Hermanos, el asunto aquí es que la naturaleza humana caída quiere tenerlo todo y no quiere compartir nada. La naturaleza humana caída es egoísta. El ser humano que vive apartado de Dios considera las cosas materiales como lo más preciado y no quiere compartirlo con nadie. Tan egoísta es que si tiene algo, lo esconde para que la gente que tiene necesidad no le pida favores. Si ve a alguien con necesidad en una esquina, cruza una cuadra antes, porque no quiere ayudar a nadie con necesidad. Muchos cristianos se comportan de esa manera. Y muchos cristianos hoy valoran más las cosas materiales que las espirituales y no son capaces de ser generosos porque son egoístas. Cristo nos está diciendo eso, al que te pide y tiene verdadera necesidad y sabes que tiene verdadera necesidad, según tu posibilidad, dale. Eso es lo que está diciendo. El que venga a pedirte prestado y puedes ayudarlo, préstale. Y si puedes no prestárselo, sino regalárselo, regálaselo. Si tienes la capacidad para hacerlo y puedes ayudar a personas que sabes que tienen necesidad, pues ayuda. Todo el que se acerque con una necesidad real, todo el que se acerque con una necesidad auténtica, ayúdalo. Hay momentos en que no es correcto, no es bueno ayudar. Primero porque hay mucha gente en la calle que está pidiendo y es mentira. Usted sabe, una vez vi a un señor sentado en la acera con una niña que en serio se veía mal. Tenía todas las condiciones de una persona parapléjica. Estaba toda tullida en los brazos de aquel hombre. Y él tenía una cartulina fosforescente amarillo que decía en grandes letras todos los síntomas y la enfermedad que la niña tenía. Así que muchas personas pasaban y le daban. Pero yo trabajaba en esa empresa y tenía todo el tiempo para tener mi mirada en él durante todo el día. Cuando el día terminó, la niña se levantó de sus pies, se sacudió los vestidos y él agarró la cartulina, la enrolló y se fueron los dos caminando normalmente. Era falso. Yo estaba convencido de que la niña estaba realmente enferma porque la estaba mirando. Y resulta que era un engaño, era mentira. Así que sí, debemos tener mucho cuidado a qué personas vamos a ayudar. No podemos estar por allí ayudando a todo el mundo porque mucha gente engaña, pero a veces no sabemos si es mentira o es verdad y lo que le vamos a dar no nos va a empobrecer. Así que algunas veces yo veo que alguien se acerca y pide y yo no sé si es verdad lo que está diciendo o es mentira y llega con un recipe con cara de que va a llorar y yo no sé si me está engañando, pero si le doy un poco nada más de lo que tengo, no me va a afectar económicamente. Así que yo digo, bueno, señor, a lo mejor es mentira, pero quizás sea verdad. Entonces le voy a dar de todas maneras. Prefiero ser engañado que no darle una verdadera necesidad. ¿Lo ve? Ese es el punto que Jesús está enseñando aquí, hermano. No solo no debemos tener deseos de que nos respeten nuestros derechos y vengarnos si nuestros derechos son violados, sino que debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos en virtud de causar el mayor bienestar posible a otras personas. Ese es el punto del Señor Jesucristo. Así que no se trata únicamente de que no cobres venganza, sino de que renuncies completamente a tus derechos. La persona que siempre está a la defensiva, que pone sus derechos por encima de todo, esa persona es la antítesis de lo que Jesucristo está enseñando aquí. Antítesis es lo contrario. Una persona que a todas partes debe estar a la defensiva.
Conozco las leyes porque las he estudiado, deben respetar mis derechos. Voy al supermercado y voy a hacer valer mis derechos. Voy a ir a la estación de servicio y voy a hacer valer mis derechos. Si estoy en la calle y me cruzo con algunas personas, voy a hacer valer mis derechos. El Señor Jesús dice, renuncia a tus derechos. Sufre el agravio, deja la causa al Señor. Pero como he dejado claro, no se trata de que no denunciemos lo que está mal en la sociedad, lo que es un delito, no lo denunciamos, no se trata de eso. Se trata de que no tomemos la ley por nuestras propias manos y en muchas ocasiones, evaluándolas, vamos a decir, lo mejor es que lo deje pasar. No voy a cobrar venganza en esta ofensa que me han hecho. Que sea Dios quien imparta su propia justicia. Tengamos un corazón generoso, perdonador, porque esa es la justicia perfecta que Dios requiere para aquellos que van a entrar en su reino. Y si no tienes esa justicia, no podrás entrar al reino de Dios. Una justicia que solo el mismo Rey puede concedernos. Amén. Póngase de pie, por favor, y demos gracias a Dios por su palabra. Porque sigue desnudando nuestros corazones. Sigue llamándonos al arrepentimiento. Sigue llamándonos a llevar vidas que honren y glorifiquen el nombre del Señor.